Buenas tardes a todos nuevamente. Hoy estamos de vuelta con los circuitos digitales, con el constructor de circuitos virtuales, en el cual vamos a ver ya un poco más a fondo lo que sería la parte directamente de construcción de circuitos, con distintas compuertas y con un solo circuito afín. Un solo circuito que conlleve distintas compuertas como la AND, como la NOT, como la SOR, y cómo se elaboraría en nuestro protoboard. Como pueden ver, ya tengo puesto lo que sería nuestro circuito base, que es la parte que ustedes siempre tienen que guardar ya para que los pueda ayudar en lo que es de antemano a hacer más rápido y más eficiente los circuitos. Entonces, en base a esto ya nosotros podemos aventajarnos a lo que es realizar un circuito, porque básicamente siempre va a ser lo mismo. Bien, esto no es necesario explicarlo porque ya está explicado en el video anterior. Bien, vamos al circuito en fin. Para el circuito lo que necesitamos es saber una de estas tres cosas: o su fórmula digamos como parte aritmética, el circuito en sí, de cuáles compuertas está compuesto, o si no directamente el circuito con las conexiones eléctricas. Acá se ve un poco borroneado porque me había equivocado, había puesto una batería de 9 volt, lo cual iba a hacer que este diodo LED explote directamente. Así que esto es un error mío, por eso está todo borroneado. Y bueno, vamos a seguir. Entonces, tenemos primero que nada, esto lo saqué de una actividad anterior que les di a los chicos en otra clase, y vamos a trabajar con esto eh, porque nos sirve igual para explicar, o sea, para demostrar que no solamente estos son, no solamente se puede hacer así, sino que también se puede hacer dentro de un protoboard. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se empieza básicamente? Básicamente se empieza de la fórmula o del circuito. Este normalmente lo único que tiene diferente de este es que le agregué en paralelo los interruptores, que están todos en estado cero ahora, la fuente de alimentación, la resistencia y el diodo LED. La resistencia básicamente para el diodo LED, para que no se queme el diodo LED. Y la fuente de alimentación 3 volt porque es lo mínimo, está entre el rango de lo que necesita el diodo LED o la mayoría de los diodos LED para poder funcionar. Normalmente los diodos LED empiezan a prender, digamos, la lamparita en cuanto al voltaje de 1,5 a 3,5, 3,7 volt, creo que es el máximo de diodo LED, dependiendo del tamaño y dependiendo del color. Bien, sigamos con lo nuestro. Como ven, acá tenemos una fórmula en la cual tenemos que darnos cuenta primero que nada de qué compuertas aparecen en esta fórmula. Por ejemplo, si tengo un más, aparece una OR. Si tengo un POR, aparece una AND. Si tengo otro POR, aparece otra AND. Y si se fijan acá, hay una pequeña NOT. ¿Por qué? Porque este solo está negado y este solo está negado. Así que hay una compuerta, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas compuertas tenemos acá en el circuito? 1, 2, 3, 4, 5. Con eso ya nos da la primera pista de que por lo menos el circuito va por buen camino. Bien, sigamos con el circuito. Entonces tengo A, B, C y D. Tengo A, B, C y D. Después tengo A más B negado. Entonces ya estoy diciendo que tengo una OR. Acá está la OR. Y el B negado es que quiere decir que antes de que llegue a la OR tiene que tener una NOT para que el resultado final me sea A más B negado. Esto va hacia acá. Pero anteriormente a eso hay una compuerta C y D, perdón, unas entradas C y D que están con la compuerta AND y con una NOT la C.
la C con una NOT, que acá le hice una pequeña escritura de C negado, porque va como sea hasta acá, hasta que llega a la NOT y se convierte en C negado. Después llegan las dos a la AND, queda C negado por D. Las dos en conjunción van hacia una AND. Si lo ven acá, está entre paréntesis, por eso está entre paréntesis cerrado, y al medio hay una AND, que sería esta última. Y ahí queda nuestra fórmula. ¿Lo pueden ver? Ahí quedaría nuestra fórmula. Bien. Entonces, ¿cómo sería de la parte de un esquema eléctrico? Como lo ven acá. Con una fuente de 3 volts, 4 interruptores abiertos en paralelo. ¿Por qué? Porque son 4 entradas, si lo ven, de la A a la D. Son 4 entradas. Y bueno, que finalmente conllevan a la AND, a la única AND, que hace que va conectada al diodo LED, el diodo LED a la resistencia y la resistencia al negativo. Bien, siempre recuerdo que en el diodo LED la parte esta es la positiva y la parte de abajo es la negativa. Y estas flechas básicamente dice que es un diodo LED emisor de luz. ¿Estamos? Que emite luz. Bien. Continuando con esto, entonces vamos a demostrar básicamente cómo funcionaría este circuito y algo que quiero que tengan muy en cuenta. Muy en cuenta. Recuerden siempre que la compuerta AND, necesita de un 1 acá y un 1 acá para tener de señal de respuesta un 1. Si tiene un 1 acá y un 0 acá abajo, va a tener un 0. Si tiene un 0 acá arriba y un 0 acá abajo, va a tener un 0. Y si tiene un 0 acá y un 1 acá, va a tener un 0. Por lo tanto, en este circuito, exclusivamente para este circuito, como la compuerta última que llega al diodo LED es una AND, sí o sí va a necesitar un 1 acá y un 1 acá para poder funcionar. Si no, de otro modo no va a funcionar. ¿Estamos? Entonces, en base a eso que es la prioridad acá, vamos a ver qué interruptores tenemos que poner en estado 1 y qué interruptores tenemos que poner en estado 0. Ya lo veremos más adelante. Primero hagamos el circuito. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Una NOTS, 2 AND y una OR. Bien, muchos me dirán, bueno, agarra el circuito, tenemos una NOT, 2 NOTs, vamos a tener que poner 2 NOTs. Pone 2 NOTs. Ahora, ¿necesito 2 NOTs? No, realmente no las necesito, las dos. Necesito solamente una. Si vamos a la parte de... Vamos a sacar esto, vamos a sacar a esto y vamos a buscar lo que era la parte de simbología. Buscamos la NOTS y vemos dentro del dibujo que la NOTS tiene varias adentro. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, con una sola NOTS que ponga, ya tengo para hacer 6 conexiones diferentes. Entonces yo necesito solamente 2 en el circuito. El circuito me muestra que solamente hay 2 NOTs. Entonces yo no necesito más de una. Más que esta no necesito. Bien, la vamos a ubicar ahí. ¿Qué más nos muestra el circuito? Nos muestra que tenemos una OR. Así que vamos a poner una OR. Vamos a la parte de OR. Tac, y ponemos la OR acá. Listo. Y nos muestra que tenemos 2 compuertas AND. ¿Las ven? Vamos de vuelta a la parte de las AND. Y yo me fijo dentro de lo que es el esquema, que
que tengo 4 AND. Entonces solamente necesito una AND, que por dentro va a tener 4. ¿Se entiende a lo que voy? Es para evitar... es tanto para ahorrar espacio como para ahorrar en materiales y como para hacerlo más eficiente. Los circuitos electrónicos normalmente son pequeños y la idea siempre es de la electrónica es hacer todo más pequeño. Entonces con esto estamos tratando de minimizar un poco el circuito, porque nosotros ya sabemos las conexiones que hay dentro del circuito. Bien, entonces una vez tenidas, en base a este esquema, una vez tenidas todas las compuertas que necesitamos, vamos a hacer las conexiones básicas. ¿Cuáles son las conexiones básicas? Pin 14 positivo, pin 7 negativo, 14 positivo, 7 negativo, 14 positivo, 7 negativo. Si no recuerdan esto, vayan al video anterior. Cambiamos de color, conectamos acá, conectamos acá y conectamos acá. Perdón, acá le erré. Ya, este. A ver si está todo ok. Sí, sí, sí. Si hasta a este momento se están preguntando por qué hago esas conexiones, necesitan revisar de vuelta el video anterior. Bien, entonces tenemos ahí conectadas en positivo y en negativo cada una de estas compuertas. Vamos a la primera parte del circuito en la que nos muestra ya una conexión básica. Si ustedes ven, ya nos vamos a mirar este circuito. Vamos a mirar este de acá abajo. ¿Por qué? Porque en este de acá abajo ya nos muestra los interruptores, los 4 interruptores y el diodo LED. Recuerden que el diodo LED y las resistencias están puestas acá. Diodo LED con su resistencia y acá igual el interruptor tiene una resistencia también. Bien, entonces vamos a acá. Si se fijan, la primera conexión va a la OR, a la primera de la OR. Entonces yo voy a conectar la OR. Recuerden que es esta, la AN es esta y la NOT es esta. Se fija por el 7432, 7408 y 7404. Si no, van acá y se fijan de vuelta acá. La AN 7408, la NOT 7404 y la OR 7432. Esas son las numeraciones que tiene cada uno. Bien. Para que no se me pierdan, veamos de vuelta la conexión. Primera a la primera de la OR. Acá. ¿Ven? El interruptor va conectado a la primera entrada de la OR. Así que vamos a cambiar el color. Vamos a poner un color en verde para que se vea. Y vamos a ir al primer interruptor y lo vamos a conectar a la primera, a esta o a esta de la OR. Lo voy a conectar ahí. Después si me molesta, cualquier cosa si molesta ahí, le cambio, lo pongo acá arriba o acá arriba. Como sea. En cualquiera de los 4 puedo conectar. En cualquiera de los 4 verticalmente. Bien. La primera conexión ya está. Vamos a la segunda. Tenemos el interruptor que va a la NOT. ¿Lo ven? Va conectado a la NOT, a la entrada de la NOT. Y de la salida va conectado a la segunda de la OR. ¿Lo ven esto? Miren, tenemos el interruptor, segundo interruptor, va conectado a la entrada de la NOT y la salida se va conectado a la segunda de la OR, a la segunda entrada de la OR. Bien, vamos a cambiar el color. Si ustedes quieren lo hacen todo el mismo color, pero después no se, después van a andar tener que andar mirando cada 2x3 donde conectaron cada cosa. Bien, a la 1 puedo conectar en donde yo quiera. Lo voy a conectar acá al principio.
A ver si no molesta. Ahí está. Y la salida, que sería la segunda. ¿Cómo me estoy guiando esto? Justamente por esto. ¿Ven? La primera es la entrada, la segunda es la salida. No es que es de casualidad, sino que ahí todo tiene una explicación. Bien, y la salida va a la entrada, a la segunda entrada de la OR. Ahí. ¿Lo ven? Que lo conecté a la segunda. Y la tercera es la salida de la OR. La tercera, que es la salida de la OR, va conectada a la entrada, a la primera entrada de la AN. ¿Lo ven? Esta. Hice esta conexión recién. Partí del interruptor, me fui a la NOTS, salí de la NOTS, me fui a la OR, a la segunda de la OR, la segunda entrada de la OR. Y la tercera, que es la salida de la OR, va conectada a la primera de la AN. Ahora vamos a hacer esa conexión, la primera de la AN. Entonces salimos, voy a cambiar el colorcito, vamos a poner otro color, vamos a poner este. Y la tercera, que es la salida, va conectada a la entrada de la AN. Ahí, cualquiera de estas cuatro que están acá. Esta, recuerden, 7408 es la AN. Bien, va conectada ahí. Ahí estamos. Bien. Ahora ya hicimos toda esta parte. Todo esto. Hicimos todo esto. Vamos a ir ahora a la parte de abajo. La parte de abajo que llega a la segunda entrada de la AN. Acá. De la segunda entrada, nosotros recién conectamos todo esto a la primera entrada. Ahora va a la segunda. Bien, arranquemos. Tenemos el tercer interruptor que va conectado a una NOTS, a la entrada de una NOTS. Y la salida va conectada a la primera entrada de una AN. A la primera entrada. Guarda con eso. Hagamos primero la conexión de la NOTS. Entonces, un interruptor conecto a una entrada de la NOTS. El tercer interruptor lo conecto a la entrada de la NOT. Tercer interruptor conecto acá, a este, al tercero, a la tercer patita. La tercer patita sería otra entrada. La tercer patita, ¿lo ven? Es la otra entrada. ¿Cómo sé esto? Miro acá, tercer patita de la NOTS es otra entrada. Cuarta patita es la salida. Bien, ¿y la salida dónde va? La salida va a la primera entrada de la AN. ¿Lo ven? Estamos haciendo esta conexión. La salida de la NOT, de esta NOT, va a la primer patita de la AN, de la entrada de la AN. En este caso ya vamos a utilizar una segunda AN, porque la primera ya la utilizamos acá. Entonces vamos a utilizar otra conexión dentro de la AN. Esta es la AN. Recuerden que tiene entrada, entrada, salida. Entrada, entrada, salida. Entrada, entrada, salida, entrada, entrada, salida. A ver si era así. No, ya sé que me haya equivocado. Vamos a buscar la AN. Acá está. Ah, perdón. La 8 es salida y la 11 es salida. ¿Ven? 1, 2 entradas. 3 salidas. 4 y 5 entradas. 6 salidas. 10, 9 entradas. 8 salidas. 13 y 12 entradas. 11 salidas. Entonces nosotros tenemos que conectar en la cuarta patita. ¿Por qué la cuarta patita? Porque es otra AND. Ya la primera la estamos usando con el circuito de arriba. Bien. Entonces yo conecto. ¿Dónde estaba? Acá. ¿Dónde estábamos en el circuito? Acá. Salida de la NOT a la cuarta patita, que sería la entrada de la AND. Entonces, salida de la NOT, que sería la cuarta patita, va a la cuarta acá,
de la AND. Porque la cuarta sería la primera entrada de la segunda AND que está acá adentro. Acá hay una AND, acá hay otra, acá arriba hay otra y acá arriba hay otra. Bien, sigamos. El último de abajo. El último de abajo, si se fijan, es un interruptor que va directamente conectado a la segunda patita de la AND. Entonces el cuarto interruptor, que es este, el cuarto interruptor va conectado directamente a la segunda patita de la segunda AND. A este. Vamos a conectarlo ahí. Vamos a ponerlo por ahí abajo, así no molesta. Bien. Y la salida de esta segunda AND va a la entrada de la segunda patita de la AND, de la primera AND que conectamos. Esta salida, quedando sin colores, esta salida va conectada a la segunda entrada de la primera AND que hicimos. La primera AND que era esta. Y finalmente la AND que conectamos, esta y esta, van las dos, que sería la tercera patita, va conectada al diodo LED, que sería esta de acá. ¿Lo ven? Que no tiene ninguna conexión, porque esta fue la AND, la primera que usamos en el circuito, en la primera parte del circuito, que era la parte esta de arriba. Y ahora toda la otra parte de abajo fue conectada a esta. Y finalmente la tercera que va al diodo LED es esta que le estoy mostrando así con el cursor. Bien, esa le vamos a poner un color así bien clarito y vamos a conectar. Entonces, tercer patita de la AND, de la primera AND, conectada a nuestro diodo LED. Voy a poner acá en el último, así desplazo todo esto. Así desplazo todo esto hacia acá. Y levanto un poquito para que se vean todas las conexiones y ya estaría. Ya estaría nuestro primer circuito. Nuestro primer circuito en base a nuestro diagrama. En base a este diagrama. Es un circuito bien básico que contiene 5 compuertas. Y ahora vamos a ver lo que sería el funcionamiento. Cómo hacer para que se prenda este diodo LED. Si vemos el esquema, directamente hacemos de vuelta, recordamos de vuelta que necesita sí o sí un 1 para prender, que es una compuerta AND, o sea que necesita acá un 1 y acá un 1. ¿Estamos? Si vamos más atrás, tenemos una OR con un 0 y un 1 ya da un 1. En cambio la AND, esta que está acá atrás, con un 1 y un 1 va a tener un 1 acá. ¿Estamos? Lo vuelvo a explicar. Yo tengo una AND finalmente que va conectada al diodo LED. El diodo LED necesita un 1 para prenderse. Un 1 de salida de acá de la AND. Y la AND que necesita para poder dar un 1. Necesita un 1 acá y un 1 acá. Atrás de esta AND tenemos una OR y una AND. La OR solamente necesita que acá haya un 1 o acá un 1 y ya da de señal un 1. En cambio la AND que tenemos acá abajo necesita un 1 acá y un 1 acá para poder tener un 1 acá. ¿Estamos? Ahí creo que se explicó mejor. Recuerden que tenemos dos NOTs que invierten
lo que haya acá. Si acá hay un 1, acá va a haber un 0. Si acá hay un 0, acá va a haber un 1. Por lo tanto, ahora como está esta directamente en el circuito, ya va a tener un 1 acá. Y esta como está directamente ahora en el circuito, acá va a tener un 1. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer acá es apretar esta última para que se prenda el de OLED. ¿Lo ven? Si yo aprieto esta, tengo un 1 acá, un 1 acá, y ya tengo un 1 de salida para darle a la AN. Y acá ya tengo un 1 porque este se me invierte. La AN lo invierte, lo deja en 1. Acá arriba tengo un 0, acá tengo un 1 y acá tengo un 1. 1 y 1, 1. Así que la única que necesito oprimir es esta. Vamos a ver si es verdad. Ahora no se debería prender. Ya conecté, ya pulsé el interruptor, ya activé el interruptor, se prendió acá, pero acá no se prendió nada. Dijimos que se va a prender si oprimo el cuarto interruptor. Si todo está ok y si están bien las conexiones, yo oprimo el cuarto interruptor y se prende. ¿Ven? Esto nos indicaría que el circuito este que hicimos acá, no solamente que este circuito está bien, y no solamente que esto está bien, sino que está bien interpretada esta fórmula aritmética. Está interpretada bien en el circuito acá, bien interpretada eléctricamente acá, y bien hecha en nuestro protoboard. ¿Estamos? Yo vuelvo a tocar acá y se apaga. ¿Qué otra forma tiene esto de andar? Vamos a verlo. Otra forma de andar puede ser que yo... Bueno, la forma para que no ande nunca es oprimiendo esta de acá. Pues yo oprimo acá, va a tener un 1, pero acá va a tener un 0. Entonces ya si tiene un 0 en una AND, ya no da de respuesta a un 1. Así que sí o sí, si yo oprimo esta, ya va a tener... Ya esto no va a funcionar el circuito. Si yo, para que también el circuito funcione, oprimo esta, la primera, va a tener 2, 1, un 1, y oprimo esta, la última. Pero si se fijan, no es necesario. Ni siquiera es necesario. O sea, este circuito está hecho para que yo estos tres interruptores los descarte, los tres de arriba, este y este, sean descartados directamente y me funcione directamente con el cuarto. Está literalmente hecho para que funcione con el cuarto. Porque las otras no me interesan. ¿Por qué? Porque acá tengo una OR que solamente necesita un 1. Y acá tengo una AND que necesita dos unos. Que uno ya se lo da la NOTS. Porque si está en 0 esto está en 1 cuando se invierte. Y si yo oprimo acá tengo otro 1. 1, 1, 1. 0 y 1, 1. O sea que tengo un 1 acá, un 1 acá. Y ya me pasa directamente la corriente. Bien, espero que lo hayan entendido. Este es un circuito, digamos, de ejemplo, a modo de ejemplo. A modo de ejemplo queda este circuito hecho ya para que lo puedan realizar en sus constructores, cada uno en su computadora, de los circuitos digitales. Los otros dos circuitos que tienen que hacer son este, que era el punto 2. Si le vemos, le pegamos una mirada rápida, tiene, viendo directamente de la fórmula aritmética sin mirar el resto, tiene una compuerta, dos compuertas, tres compuertas, cuatro compuertas, cinco compuertas, 6. ¿Por qué no contesta de acá? Porque esta es una sola, es la NAND, la compuerta NAND.
Esto solo es la compuerta NAND, si lo ven acá está hecho. La compuerta NAND que va hacia una OR, ¿lo ven? Después tenemos un B negado, o sea que baja del B negado, se pone negado, por eso le puse negado ahí. Es una AND, van las dos hacia una OR, por eso está el más al medio. Después por a lo último, porque a lo último tienen una AND. Y C más D, que sería una OR que está acá abajo. Entonces ahí ya nos queda la fórmula aritmética. Y después, bueno, este mismo circuito pasado a un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico con las conexiones de las de los cuatro interruptores con sus compuertas respectivas. Y de vuelta ver cómo hacer para funcionar esto. Tenemos de vuelta otra AND. ¿Qué pasa con esto? Tenemos de vuelta otra AND que va a hacer que tengamos que sí o sí tengamos un 1 acá y un 1 acá. Pero si se fijan, después tenemos una OR, que una OR necesita un 0 y un 1, o dos unos, o cualquiera de las dos que esté en 0 y la otra en 1, ya nos va a largar un 1. Y acá tenemos otra OR que también va a ser lo mismo. Si tenemos un 0 y un 1, va a tener un 1. Si tenemos un 1 y un 0, va a tener un 1. Y si tenemos dos 1, va a tener un 1. O sea que este circuito también va a ser como el anterior. No va a depender de que oprimamos todos los interruptores, sino que sepamos cuál interruptor se va a oprimir. Eso nada más. Obviamente después les voy a pedir que por favor me pongan cómo funciona, cuál oprimimos y por qué oprimimos a ese. Que pongan los ceros y unos que va sucediendo en el circuito con respecto a cuáles se energizan, cuáles no se energizan. Obviamente que este último tiene que estar energizado, si no, no se va a prender el diodo LED. Este sería el punto 2, que lo tienen que hacer ustedes. Y el punto 3 sería este. En el punto 3, este era, como repito desde el principio, es un circuito que lo habíamos hecho, que yo les había pedido en una tarea anterior. Tenía una compuerta SOR, que la compuerta SOR lo que te hace es siempre invertirte la variable. O sea, si en este circuito funciona oprimiendo, por ejemplo, oprimiendo este, no estoy diciendo que funciona oprimiendo este, sino que estoy dando un ejemplo. Si en este circuito funciona oprimiendo este, cuando lo apaguemos no va a volver a funcionar oprimiendo este, sino que desactivándolo y así. Te lo va invirtiendo. Lo que hace esta compuerta es invertirte lo que sería el circuito. ¿Estamos? Si vemos no tiene nada distinto en conexiones. Si buscamos la compuerta SOR, ahí está. Sí. Lo quise agrandar, perdón. Si vemos la compuerta SOR, no tiene nada de raro en las conexiones. 1 y 2 entradas, 3 salidas. Así que no tiene nada de raro la compuerta SOR respecto a las otras compuertas. De hecho, si lo ven exactamente, es exactamente como una AND. O sea, obviamente la función no es la misma que la AND, pero me refiero a las conexiones. 1 y 2, 3, 4 y 5, 6, 7 conectado al negativo, 14 conectado al positivo. No tiene nada raro. Lo único que tienen que hacer es seguir los pasos. Eso es todo lo que tienen que hacer. Bien, espero que hayan entendido el video y espero que les haya sido de mucha ayuda para poder seguir entendiendo estos circuitos de compuertas lógicas. Y bueno, nos veremos en un siguiente video que puede llegar a hacer dentro de una semanita, 2 semanitas más. Todo depende si seguimos o puede llegar a ser que esta sea una de las notas finales. Todavía no lo tengo decidido, así que espero que le presten más que nada mucha atención a las conexiones y que lo vayan viendo de a poquito. Vayan viéndolo de dónde saqué esto, de dónde saqué lo otro. Repasen el video anterior para ver cómo eran las conexiones en cada compuerta, para que no se pierdan.
Y más que nada eso, espero que puedan hacer los otros dos circuitos y que no tengan ningún problema en hacerlos y que les funcione. Y bueno, nada más que eso. Saludos chicos.